Mantra FM. Vibración de la nueva conciencia. Bueno, ahora sí vamos a recibir al doctor Ángel Luis Fernández, quien es médico psiquiatra, doctor en ciencias y psicólogo de la educación. Pero a mí la verdad que me gusta recibirlo más como es de Hewe, de la manera que también lo hemos conocido y hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de interactuar con este aspecto que hace Ángel Luis. Bienvenido a la Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabéis que he venido expresamente a veros, aparte de otras cosas. Lo sé. Y nosotros estamos muy agradecidos porque es una linda oportunidad para charlar y para que podamos de alguna manera intercambiar, ¿verdad? En este espacio un poco todo lo que propone al salto, a esta nueva conciencia. Y siento que hay tantas maneras de hacerlo y bueno, una de las tantas es la que nos acerca, ¿no?, en la charla. Veníamos hablando antes de empezar el programa que estamos experimentando estos signos del despertar espiritual, ¿verdad? Signos o síntomas, yo no sé si está bien dicho. Y siento que a todos, de una manera u otra, estamos pasando por una experiencia a lo mejor diferente, nueva. Algo ha cambiado en nosotros y a veces nos resulta difícil poner en palabras o compartir con alguien lo que nos está pasando. Y sería bueno que sé que una de las razones por las cuales está aquí en la Argentina tiene que ver con eso. A ver si nos entendemos un poco lo que nos pasa, ¿no? Sí, es cierto que la humanidad está llegando a un punto de inflexión, a un momento en que están sucediendo cosas apresuradamente. El tiempo se ha acelerado también a todos los niveles y cada vez hay como una mayor intención por parte de todos de conocer algo más, ¿no?, de cruzar ese horizonte que parecía tan lejano y que ya no lo está, ¿no? Y en esa situación pues existen una serie de componentes, unos de tipo físico, otros de tipo mental, otros de tipo circunstancial y ambiental, ¿no?, que están afectando a las personas y que en algunos casos les desconcierta, ¿no?, porque no habían pasado por ello antes, no saben qué es, no saben si están enfermos o si están deprimidos o si les pasa algo en especial. Y bueno, de eso se trata un poco el seminario que yo voy a impartir aquí el próximo día 10, que sobre esos síntomas, esos signos del despertar, o sea, qué pasa, por qué está sucediendo. Y bueno, también pues desdramatizar un poco, ¿no? Claro, que hay algunos que piensan que están pues a punto de colapsar, ¿no? Claro. Y realmente nada más lejos de la realidad. ¿Todos están viviendo esta experiencia o podemos decir que gran parte de la humanidad? No, todos la están viviendo. Lo que sucede es que hay distintos niveles de personas. En algún momento os comenté que esto es como un colegio, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que están en preescolar, pero también los hay que están finalizando el grado doctoral, ¿no? Y en base a ese nivel, llamémosle de evolución, pues lo perciben mejor o peor. Al final se trata de una cuestión de densidad. Aquellos que todavía están muy densos, pues efectivamente están experimentando ciertos síntomas, pero su densidad les impide de alguna manera percibirlo con claridad, ¿no? Aquellos que están más elevados, que tienen una menor densidad, que son más sutiles, pues evidentemente perciben cualquier variación, cualquier alteración en lo que es la rutina de sus días, ¿no? Y son pues más proclives a darse cuenta de que algo está sucediendo, ¿no? Por tanto, esto afecta más a los que están ya más elevados o que están en proceso de ascensión. Usted sabe que yo vengo hace ya un tiempo, creo que lo habíamos hablado en una de nuestras charlas, esto de que se hablaba de la mutación del ADN, ¿verdad?
Y así como también se habla sobre el origen de la humanidad, el origen del humano, ¿verdad? Como una especie, dentro de las distintas teorías que hay, bueno, una de ellas apunta que somos la consecuencia de un experimento, ¿verdad? Yo no sé si esto es, pero teniendo en cuenta o pensando que esto podría ser así, que somos una consecuencia o formamos parte de un experimento genético, ¿hasta dónde la mutación de este ADN también no está siendo parte de ese experimento? O sea, como una especie de upgrade o de actualización, ¿verdad?, de nuestro ADN. Bueno, los seres humanos no son parte de ningún experimento. O sea, no son un experimento por cuanto la vida, tal y como se entiende, se vive y se reconoce aquí, pues es el fenómeno más común en todos los universos. Sencillamente lo que hay es un intercambio, ¿no? A ver. Si la apreciación fuese en el sentido de que los seres humanos son consecuencia pues de visitas de otros seres y de intercambios con otros mundos, pues la respuesta es que sí, realmente es así. Y bueno, entiendo que no puede ser de otra manera, ¿no? Que es lo mismo que sucede aquí. O sea, ¿quién puede parar hoy en día la mezcla de razas? Aquí vienen unos senegaleses y se sienten bien, echan raíces y al final pues se echan novios y novias argentinos y se mezclan y ya, ¿no? Después podemos encontrarnos con algún oriental o con algún argentino que se va al oriente, pues a una ciudad tan desarrollada hoy en día como Shanghái, y termina echando raíces allí, conoce a una chica oriental y se queda allí. O sea, eso es ya inevitable. Y esto pasa también. Eso pasa en los mundos también. Okay. O sea, de hecho, las razas que conocéis son una consecuencia de esa situación, ¿no? Y por otra parte, el ADN, pues realmente no muta el ADN. Yo tendría que decir que no se inmuta, ¿no? El ADN siempre se mantiene igual. Lo que sucede es que pierde una alineación que traen los niños al nacer y pierde esa alineación de las fibras, de las hebras que lo conforman. La pierde en la medida en que esas hebras no tienen actividad o que su actividad no es necesaria. Es decir, cuando un ser humano es frenado en su autodesarrollo, en su propio desarrollo, pues esas hebras que tenían que ver con el autodesarrollo empiezan a deshilacharse, pero no se eliminan porque siempre están presentes en los fluidos celulares. O sea que perdemos capacidades. ¿No? Sí, se pierden capacidades porque, claro, en el momento en que te lo dan todo hecho, a mí me gusta ilustrar esto con el siguiente concepto, ¿no? Imagínate que tú tienes este brazo derecho con el que escribes. ¿Eres derecha o zurda? Derecha. Bueno, pues imagínate tu brazo derecho, este de aquí, que es el que usas pues más que el otro, pero resulta que por circunstancias pues hay alguien, imagínate que soy yo, el que te lo mueve, lo flexiona, lo alarga, el que te coge la mano y hace así con los dedos para capturar ciertos objetos, etcétera. Al cabo del tiempo, esos músculos de la mano, esos cartílagos y el sistema óseo ya no necesitan, han perdido la capacidad de moverse por sí mismos, claro, porque los muevo yo. Claro, se atrofian. No, exacto, se atrofian, ¿no? Y esto es lo que sucede. Claro, cuando un niño pequeño entra en esa fase peligrosa de los 2-3 años, en que primero sus padres y sus familiares, y luego sus maestros, y luego la sociedad, el sistema, todos le van imponiendo condiciones, pues el niño va perdiendo todo aquello que formaba parte de su propia entidad cuando nació. El niño deja de ser espontáneo, pierde la inocencia, pierde, en fin, esa capacidad de sanar o de compartir con otros, ¿no? Y claro, en la misma medida, pues todas las hebras que tenían que ver con esa operativa, pues dejan de funcionar porque no son necesarias. ¿Son recuperables o no, digamos? Realmente, en algunos casos sí, pero mínimamente, ¿no? Hay otros que no. Por ejemplo, es muy importante el caso de las glándulas que gobiernan los dos hemisferios cerebrales, la glándula pineal y la pituitaria, ¿no? Estas glándulas en un bebé son muy pequeñitas, o sea, mucho más pequeñas que un guisante, ¿no? Pero son glándulas que, tal y como se puede observar hoy
en ciertos niños, como ciertos niños índigo o superdotados con ciertas capacidades, son glándulas que han de crecer al tamaño de un globo ocular o al tamaño de una pelota de golf, como queráis, o de ping-pong, ¿no? Sin embargo, en los seres humanos normales esas glándulas siguen estando como un guisante, o sea, no han crecido nada, ¿no? Si creciesen ahora de adultos, lo harían a costa de un sufrimiento inusitado. ¿Pero por qué? ¿Por qué sufrimiento? Bueno, pues porque ahora los huesos del cráneo son sólidos y cuando eras niña no lo eran. Eran como una especie de goma, de chicle, ¿no? Y entonces, al crecer, cuando es niño, van expandiendo las paredes y no pasa nada, pero ahora romperían las paredes craneales. Tú andarías, si eso se diese ahora, por ejemplo, en tu caso, tú estarías a voz en grito en el hospital, tendrían que operarte. Es decir, eso es imposible, realmente. ¿Y qué es lo que pasa entonces que las personas tengan, digamos, este tercer ojo, que sería el famoso activo? Lamentablemente no lo tienen, o sea, eso es una falacia. A ver. Solo lo tienen algunas personas, ¿verdad?, que han sido a las que se les ha permitido criarse así. O sea, eso funciona bajo mínimos, ¿no? Por esa razón, cuando os hablan de la operativa cerebral, que no va más allá de un 7 o un 10%, es por eso. Porque cuando tú eres niño y resulta que te van diciendo todo lo que tienes que hacer, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestirte, qué religión debes abrazar, a qué colegio debes ir, la ropa que está de moda, la que no está de moda, lo que es bueno, lo que es malo, no te permiten descubrirlo a ti. Claro. Y entonces, en esa misma medida, cuando entra todo lo que tiene que ver con el sentimiento de vergüenza y de ridículo, tú te empiezas a encerrar en ti. Y al final, de mayor, pues realmente lo único que eres, pues eres una persona influida por tantas cosas, con tantas capas encima. Llevas una serie de pátimas que ocultan verdaderamente quién eres. Ya no se sabe quién eres. Bueno, pero cuando tomamos conciencia de que tenemos una glándula pineal, que tenemos una glándula pituitaria, que sabemos que hay que activarla o que podemos empezar a activarla y que empieza a tener como mayor protagonismo en la medida y forma que lo hacemos con meditaciones, en fin, con distintos métodos. ¿Esto qué pasa? Bueno, yo quiero decir que no se activa, sino que realmente mejora un poco, pero muy lejos de donde debería estar en condiciones normales. Entonces tú me podrías preguntar, ¿y dónde debería estar? Bueno, para eso pues hay unidades especiales como la que existe en la Universidad de California en Los Ángeles, el UCLA, que están desde hace muchos años trabajando con niños índigo. Y estos niños, que sí se les ha podido observar claramente cuál es el tamaño de esas glándulas y se ve el potencial que tienen, son niños que te atraviesan con la mirada, que saben lo que piensas, que son capaces por compasión de ayudarte. Si tienes un dolor de cabeza, pondrán su mano en tu cabeza y eso desaparecerá. Que no gritan al comunicarse, que hablan suavemente, que llevan su vida como si fuese a cámara lenta, todo es suave en ellos, ¿no? Están en otra onda, como dirían los mexicanos, ¿no? Entonces, por eso se sabe qué es lo que falta. Y esos niños, lógicamente, tienen muy agudizada su capacidad de percepción, eso que llamáis aquí sexto sentido, ¿no? Ahora, ¿con qué se vinculan entonces los signos o los síntomas del despertar espiritual con todo esto? ¿Hay algún link entre estas que estamos hablando? Sí, o sea, se crece, se va a más, pero claro, o sea, no hay imposibles. Es decir, ese tipo de glándulas, pues, aunque quieras, o sea, no dan para más. Es como si coges a un niñito de 3 años y le llevas a un médico para que lo convierta en un hombre en un día, ¿no? Pues eso no puede hacerlo. Es decir, por mucho que quiera estirarlo, o sea, de 3 años no puede darle el volumen que tengo yo. Son cosas imposibles. Claro. ¿Y cómo ve el trabajo con los chakras entonces? Digamos, esto que se propone también como alinearlos, desbloquearlos. Bueno, yo realmente como que no soy la mejor persona para que preguntes eso. Porque, ¿Por qué? Porque yo estoy pues en profundo desacuerdo. O sea, yo creo que, en fin, preferiría no opinar en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos dice cuál es el trabajo o cuál serían las acciones
más prudentes para estos tiempos, ¿no? Desde su mirada, para acompañar, digamos, estos síntomas que podemos estar viviendo, o sea, para que realmente tengamos conciencia de lo que está pasando. Mira, es más fácil de lo que parece, porque todo el mundo, antes o después, incluso cuando eres niño, todo el mundo conoce lo que sucede cuando entras en una dinámica energética de eso que se conoce como amor. Es decir, lo que sucede cuando alguien, por ejemplo, se enamora, ¿verdad? Y que ilustra, además, con ciertos términos que resultan razonablemente exactos, ¿no? Todo el mundo sabe, por ejemplo, que cuando alguien se enamora y le hablas a esa persona que está enamorada de otra y le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me dice, no me digas nada, estoy en las nubes. Y dice, en las nubes. Es decir, eso habla de una sublimación, se siente más alto, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal te va con esta novia que, bueno, hoy vas a tu primer baile con ella? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes que decir? Fíjate tú, estoy flotando, ¿no? Y se utilizan ciertos términos, ¿verdad?, que todo el mundo puede entender. Del mismo modo, pues hay algo que todo el mundo conoce y es cuando has dado a alguien que no pide, pero que sabes dentro de ti que necesita, y le has dado a una costa de haberte quedado tú sin nada, o sobre todo le has dado algo que te gusta mucho a ti. Porque de otra manera ese dar no vale. Claro. Tú no puedes dar lo que te sobra. Como tengo 7 sombreros, nada, voy a darte que así quedo bien contigo, regalo de Navidad y demás. Eso no vale. O sea, eso no vale, no tiene efecto. Tú tienes que darle algo que realmente te guste mucho a ti. Y esa sensación la conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe. Cuando ayudó a alguien que no pedía y le dio... Y solo por la mirada, la persona no tiene ni que agradecer, solo en la forma de mirar tú sientes algo dentro, sientes que te sublimas, que pierdes densidad. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué hacer para perder densidad? Acercarte a eso que llamáis aquí la energía del amor. ¿Y cómo lo haces? Hemos hablado en alguna otra ocasión, soltando esos lastres, que son los que te amarran, los que impiden que seas auténtica, auténtico, ¿verdad? Eso es lo que hay que soltar. Eso es lo único que permite que ese globo aerostático se empiece a elevar. Si no lo sueltas, estás ahí amarrado, ¿no? Qué buena imagen esa del globo aerostático, ¿no? Sí, una linda reflexión. Sí. Doctor, acá nos preguntaban en el chat, toda esta información, ¿usted de dónde la obtiene? Todos la tienen. Lo que pasa es que a veces las gafas de sol demasiado oscuras, ¿no?, pues impiden que se vean, ¿no? Pero en realidad todos tienen esta información dentro de sí. O sea, esto es algo con lo que viene equipado todo ser humano. Ciertamente unos tienen más necesidad que otros, ¿no? Y en este proceso que estamos ahora de apertura, de encendida, pues hay verdaderamente personas que la están extrayendo más fácilmente. Pero no hay un solo ser humano que no venga con este equipaje dentro de sí, justamente en cada molécula de ADN. Claro. Estamos siendo ayudados en este momento, en estos tiempos, digamos, y podríamos decir que el 2012 es un año a lo mejor bisagra para la humanidad. Ayudados no, acompañados. A ver, ¿y de qué manera? Pues desde siempre ha habido esta compañía, ¿no? Sobre todo porque estos eventos tiene que pasarlos la humanidad, o sea, no los puede pasar nadie, ¿no? Esto es como ciertos actos fisiológicos, o sea, no sé, me viene a la mente, tú imagínate que tú y yo estamos asistiendo al funeral de alguien muy querido, ¿no? Y que yo te dijese, oye, bueno, o que tú me dijeses a mí, mira, Ángel Luis, si no te importa, yo estoy súper emocionada y, en fin, estoy a punto de llanto, pero mira, hazme un favor, llora tú por mí, porque así que para que no se me corra el rímel ni el maquillaje, vas a llorar tú por mí y así pues yo doy rienda suelta a esta emoción. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Pues esto igual, la humanidad tiene que pasar por todo esto, tiene que aprender, tiene que comprender de esta experiencia o de estas experiencias
y por tanto no hay ayuda en ese sentido. Tampoco la necesita. Bueno, pero cuando dice acompañados, también se puede decir que podría llegar a haber cierta intervención o no. No. ¿Y el acompañado qué significa entonces? O sea, ¿cuál es el propósito? Bueno, acompañados está la humanidad por aquellos que la pusieron aquí, por los que hicieron esto. O sea, esto no se hizo de la nada, ¿verdad? Y las razas no surgieron de la nada aquí. O sea, ya podéis entender claramente que no por enviar a alguien como embajador de Argentina en Japón, y si decide quedarse allí, pues os garantizo que por muchos años que lleve allí no se le van a poner los ojos rasgados ni va a cambiar el tono de piel, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de cualquier nórdico que enviemos al centro de África con mucho sol y no por eso se va a convertir en negro. Es decir, hay algo más ahí, ¿no? Bueno, pues quienes fueron responsables de la puesta a punto de la vida en esta esfera y demás, siempre han estado pendientes. Esta es su obra. O sea, nadie abandona así el barco, nadie abandona su casa, ¿verdad? Siempre han estado ahí. Pero claro, hay que permitir también dentro de esa evolución y desarrollo que tengas las experiencias y que aprendas de ella. Si tú eres una buena madre o un buen padre, estarás vigilando cariñosamente a tu hijo y le permitirás que se caiga para que aprenda con las caídas, ¿no? Y le permitirás ciertas cuestiones, ¿no? Solamente intervendrás en casos ya mayores, Claro. Lógicamente, si ves al hijo, como en el caso del hijo de Eric Clapton, ¿no? Cuando se murió porque cayó del piso 56 de un edificio, bueno, pues ahí está la mano salvadora del padre o de la madre que dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ese es el acompañamiento. O sea, siempre la humanidad siempre ha estado acompañada. ¿Y entonces somos obra de quién? Es que es un proceso continuo. Es un proceso continuo. O sea, no tenéis necesidad de buscar orígenes de nada, ¿no? Es como si tú me preguntas, pues, ¿quién es tu bisnieto? ¿De quién es obra? Bueno, pues mi bisnieto es obra de mi nieto, ¿no? Y mi nieto obra de mi hijo, y mi hijo obra mía, y yo soy obra de estos padres, y estos padres de... O sea, es una cadena, ¿m? Una cadena que además es muy bonita porque en los universos funciona así, de más grande a más pequeño, ¿no? De igual forma que están organizados los soles. En una galaxia, los grandes soles de mayor masa y densidad suelen situarse en el centro, y a medida que vas hacia la periferia, más y más pequeños, y de un sol más grande sale otro más pequeño, y de ese más pequeño sale otro y demás, pero sometidos a procesos naturales biológicos, de nacimiento, crecimiento, desarrollo y cambio, ¿no? Igual que en los seres humanos. Entonces, bien, es automático todo, ¿no? Me quedé con esta imagen o esta sensación de dejarnos, de tratar de ver si podemos llevar nuestra vida como una especie de globo aerostático, ¿verdad? Y dije, qué linda imagen sentirnos como en las nubes, ¿no? O sentirnos así con esa dicha, porque es una dicha muy especial. Ahora, ¿cómo hacemos para tratar de siempre volver a encontrar ese punto? Porque la realidad es que siempre convivimos con cosas de la tercera dimensión, con problemas, surgen problemas de todo tipo y nos bajan de un ondazo a la tierra. O sea, ya no me puedo levantar ni medio centímetro del piso. Entonces, ¿qué es lo que sugiere para poder nuevamente o preservar ese estado o volver rápido a ese estado? Bueno, habría que parafrasear a Concepción Arenal cuando decía que no es más grande el ser humano que no ha tenido nunca ningún problema y ha ido cosechando éxitos y éxitos, ¿no? Sino que es más grande aquel que, habiendo caído en un momento dado, se levanta y sigue andando, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es en definitiva lo que hay que hacer, ¿no? Estos tiempos son proclives a presentar una imagen ante cualquiera que quiera verla
una imagen de crisis generalizada a todos los niveles. O sea, no se trata de una crisis tan solo económica, sino que hay una crisis social, cultural, educativa. O sea, hay una crisis generalizada de valores, religiosa, en fin, de asuntos ético-morales. O sea, es una crisis generalizada, ¿no? Y estas crisis son buenas para provocar cambios. Y posiblemente, pues, no falte mucho para que la humanidad retorne un poco a los orígenes que marcaron la vida en esta esfera y en donde se movieron también las humanidades que precedieron a esta, las otras dos humanidades. Es decir, una tierra donde no exista propiedad privada, donde todo sea de todos, donde todo sea para todos, ¿no? Donde no exista tráfico de ningún tipo, donde no exista comercio, donde el intercambio sea genuino, donde nadie necesite desarrollar la agricultura. Pero esta es la nueva tierra. Estamos hablando de que esta posibilidad puede ser aquí, en esta tierra. Es que esto existe en realidad. O sea, pero no es esta tierra. Lo que sí, no, quiero decir que existe, no existe en eso que llaman civilización occidental, pero sí existen muchas comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo ahora mismo, pues, los Hadza en Tanzania, en África, los Kogi en Colombia, o los Dropa en Tíbet, o una parte de los Dogon en Mali, en África, que funcionan así. Es decir, no arañan la tierra, ¿no? Porque entienden que eso es como si alguien se dedicase por tu espalda con uñas afiladas a pasártelas así para conseguir muestras de sangre. O sea, es absurdo, ¿no? No le extraen la sangre del planeta, el petróleo, no necesitan hacer minería, es decir, rasgando el esqueleto óseo del planeta, no necesitan agricultura. O sea, ¿para qué? Si ya la tierra está programada, todo es para coger, no hay nada que pedir siquiera, todo es para coger. Es decir, ese tipo de concepto que nos acerca más a la naturaleza, es decir, el hecho de pensar o plantearse en un momento dado, pues algo insólito, ¿no? Y es que aquí en este mundo haya que trabajar para sobrevivir. O sea, eso es como el colmo, ¿no? Eso se le ocurrió a alguien en algún momento para diezmar las posibilidades de los seres humanos y arrastrarlos a una vorágine de intercambio bajo la ilusión de que existía una propiedad privada que luego había que mantener, había que respetar y sobre todo que había que vigilar, ¿no? Había que defender. Entonces todo eso lógicamente irá cambiando, lo mismo que la relación con los animales. O sea, ¿cómo es posible esclavizar a los animales para luego comérselos y traficar con ellos? O sea, eso como que está al revés todo, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y la humanidad camina ya en esa dirección. Ya se encuentra al final de esos ciclos donde está descubriendo pues que no quiere guerras. Pero ¿no? ¿usted cree que estamos realmente de manera importante caminando en esa dirección? O sea, pienso que hay cosas sí. que estamos como muy lejos. Pienso que sí, lo que ¿no? pasa es que estamos al final. O sea, la humanidad está llegando a un punto de inflexión que, en fin, en que en cualquier momento se puede producir cualquier cosa. La humanidad está a punto de hastío, está harta ya, ¿no? Entonces, pensando retrospectivamente, bueno, pues ha sido un camino difícil, pero ha sido necesario, por ejemplo, que hubiese muchas guerras para que la humanidad recapacite y diga, yo no quiero eso. No quiero guerras, no quiero un planteamiento de tener que destruir para luego construir, ¿no? Yo no quiero eso. Yo quiero un mejor nivel de justicia, más generalizado, pero para eso es necesario encumbrar la injusticia antes, ¿no? O sea, todos estos aspectos han sido necesarios para que la humanidad despertase y se diese cuenta de hacia dónde debe ir, ¿no? Es decir, que para experimentar un cambio hay que experimentar también los extremos. Bueno, de alguna manera no está mal pasar por ello porque es un aprendizaje ciertamente duro, pero contundente. Contundente. Es decir, cuando a ti te han abofeteado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pues ya te has dado cuenta que eso te duele y demás y vas a intentar evitarlo. Y tú dices, yo no quiero eso, no quiero esas violencias, no quiero estar por ahí gritándole a la gente, no quiero ir ajustado a eso que llaman puntualidad, con el reloj.
caminando a las carreras, con el corazón latiendo a toda marcha, estresado, doblado por la cantidad de problemas que se me acumulan encima y que se hacen presentes en mis cervicales, y voy por la calle totalmente encorvado. O sea, no quiero eso. Y eso es lo que sucede, o está empezando a suceder. La humanidad ya está reaccionando. No quieren eso. Hay aquí alguien que vende revistas, y ese tipo de revistas de estos temas, y ya están en todas partes, están los supermercados, los libros, todo, ¿no? Ángel Luis, ¿la Tierra está padeciendo en este momento? Porque la verdad que la manera en que lo acaba de describir suena hasta desgarrador, ¿no? Pero ¿está padeciendo el planeta? Sí, el planeta padece, aunque posiblemente no en la misma intensidad que algunos pretenden, ¿no? Porque también los hay que comercializan eso, ¿no? Te voy a vender un curso o un programa contra, pues no sé, el uso de estas ideas o de estos pensamientos. Eso es algo normal, o sea, que todo el mundo puede entender. La Tierra lo está padeciendo, se queja, ¿no? Pero no más allá de lo que sucede en el lomo de una vaca con esos parásitos que tiene encima, ¿no? Moscas e insectos y hormigas que van por allí, y que bueno, que de vez en cuando la vaca, la pobre, lo que hace es mover el rabo, darles un par de bofetadas y se quedan tan tranquilos. Pero es solo eso, digamos, no es grave el padecimiento. Porque... No hasta el punto de terminar con la Tierra o eso. Sobre todo porque los grandes administradores de la esfera, los que verdaderamente están a cargo de esto, ni siquiera están en la superficie, están en el interior, muy adentro, ¿no? Y lógicamente ellos tampoco van a permitir pues que haya mucho más allá que estos escarceos que se dan sobre la superficie. Estamos hablando de los intraterrenos. Bueno, como quieras llamarlos. Bueno, sí, por lo menos de la manera que los conocemos por ahora. Si no, ¿qué nombre se le daría? Sí, da igual, o sea, el nombre es lo de menos, ¿no? Tú sabes que es muy típico aquí en esta esfera dar nombre y calificar y cuantificar a todo, ¿no? Bueno, pero a veces es como un ordenador, Ángel Luis, la verdad. Sí, pero que no ayuda a bueno, yo creo que realmente no tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando que hay seres intraterrenos que están preservando o están reconstruyendo lo que el humano... Bueno, no, ellos no hacen exactamente eso, pero sí son los más antiguos que hay aquí y que tienen pues especial interés en que esto que ha sido en cierto modo parte de su obra pues no se deteriore. Cuando habla de más antiguos, ¿estamos hablando por detrás de los lemurianos, antes de los lemurianos o qué? Mucho más que ¿Mucho eso, más? Maga, mucho más. Genial. Mucho más, muchísimo más. ¿Y ellos interactúan con el humano? Realmente no. Nada. No. De ninguna manera. No interactúan, a veces hay, digamos, ciertas percepciones, ¿no? Pero no pueden interactuar tampoco porque su propia energía sustentadora pues no lo permitiría, ¿no? Hay algunos de ellos muy elevados, incluso hay algún pueblo ahí dentro que está entre dos dimensiones y sencillamente no se puede. Y no hay idea tampoco de que de alguna manera resurjan, ¿no? O que resurjan o que se manifiesten frente a la humanidad. Pues sería realmente esto de empezar a interactuar con seres, así como ha pasado con los seres del espacio, ¿no? Que se nos ha negado tanto tiempo, bueno, y hoy ya asumimos que, pero no se habla tanto de los seres intraterrenos. Eso era como antiguamente en el Principado de Asturias, de donde yo soy en esta ocasión original, que decían los antiguos que hasta que no seas mayor no comerás un huevo, ¿no? Porque realmente no había, ¿no? Eran tiempos de escasez y de pobreza y te comentaban eso, ¿no? Todo tiene su tiempo de maduración y todo tiene que ver con la unificación, ¿no? Es como intentar llegar a un acuerdo cualquiera con un pueblo del espacio, ¿no? ¿Quién va representando la Tierra? Dígame. No pregunto, ¿quién va? ¿Se pondrían de acuerdo para decidir, bueno, pues que sea el presidente Obama, que es el país como más fuerte? ¿Quién va? ¿Aceptarían los otros? ¿Qué situación? Entonces, mientras eso no se resuelva y no exista una verdadera unificación, pues es obsoleto, ¿no? Pretender, o sea... ¿Vamos a llegar a eso?
Sí, Tarde o claro. temprano vamos a Sí, llegar. sí. Es un sistema de vibración. Es un sistema de vibración. En la medida en que uno se eleva, vosotros no os dais cuenta, por ejemplo, en el común denominador de esos que dicen que han visto un ovni o que han tenido un encuentro, Sí. o las apariciones marianas, por Ujú. ejemplo. ¿Nunca os habéis parado a pensar que siempre son a niños, a gente sencilla, gente humilde, gente no maleada, de corazón enorme, gente que no tiene esos principios alterados? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Sí. ¿Y no pensáis que debe haber una correlación causa-efecto ahí? Hay que estar en una determinada vibración. Eso es lo que permite ese. Porque además eso está ahí. O sea, Claro. imagínate que yo os dijese que aquí conmigo hay otros dos ahora, pero que bueno, que vosotros seguramente ni veis ni percibís, y que yo os dijese, pero mira, con un poquitito más que subáis, Bueno, pero los veríais a la perfección. Yo le creo, ¿eh? O sea, usted me lo dice y yo le creería, de verdad. ¿Sabe qué? Como hoy no pudimos tener lo de la guitarra, es bastante más complejo poder tener esta guitarra para zurdos, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy trajo Ángel Luis un tema musical que me gustaría que nos contara la historia de este tema musical. Bueno, pues la historia es una historia del año 2000 en que un amigo mío, Ralph Lobson, escribe el tema. Es un tema que me dedica en ese momento, pues por una situación que atravesaba y en la que él entendió que yo le había ayudado, ¿no? Él es, vamos a decir que Ralph Lowland es miembro del grupo Secret Garden. Sí. Sí, eso también. Sí. Así que, ¿y? Entonces, bueno, en ese momento al hombre no se le ocurrió mejor cosa que escribirme un tema musical, ¿no? Y me lo mandó. Y bueno, pues es un tema musical con reminiscencias de música celta anterior, ¿no? Pero bueno, yo me sentí también muy conmovido y muy agradecido, ¿no? Y le mandé unas reflexiones respecto de lo que yo había hecho, y de esas reflexiones él mandó escribir una letra, adaptó la letra y se cantó y salió en un disco, ¿no? Ajá. Entonces, al cabo del tiempo, o sea, él me mandó todo eso, yo tengo las partituras originales, las grabaciones, todo, ¿no? Qué genial. Y al cabo del tiempo hubo una versión en español, aunque yo me correspondo con él en inglés, pero me sorprendió que había una versión en español de Il Divo, ¿no? Pero esa versión, o sea, le cambiaron totalmente el concepto de la letra, o sea, es como una letra aparte que adaptaron ahí, ¿no? Y siempre me quedó a mí un poco la inquietud de cómo sonaría esto, adaptarlo a lo que yo realmente le había dicho a él. Y entonces esto, pues hace unas semanas que me metí en el estudio y digo, voy a hacerlo porque no me voy a quedar tranquilo. O sea, yo quisiera compartir, o sea, cuál ha sido el motivo, el enfoque de lo que yo realmente le había dicho, ¿no? Y nada, hicimos un arreglo ahí sobre la marcha. Carlos Cervantes hizo el arreglo y yo lo interpreté con la letra tal cual debía ser. Y es esta. Bien, Te llevaré. Te llevaré. Vamos a compartir entonces, Sí. ya que no lo tenemos, vamos a disfrutar de este tema. Cuando te encuentres en tus horas bajas y necesites paz en tu interior, si la verdad se esconde en tu mirada, allí está
estaré para darte mi amor. Te llevaré a las cumbres más altas, te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te ahogará el dolor. La vida es un viaje al horizonte donde la luz rodea el corazón. Al despertar, siempre mirando al norte, alcanzarás por siempre eternidad. Te llevaré a las cumbres más altas, te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te ahogará el dolor. Te llevaré a las cumbres más altas, te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te matará el dolor. Te llevaré a las cumbres más altas, te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te matará el dolor. Wow, qué genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, la verdad que gracias. Me quedé sin palabras. No, estuvimos escuchando, bueno, el tema de acá del doctor Ángel Luis Fernández, la interpretación de Te Llevaré. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y cuéntenos un poco cómo fue que lo llevó a reversionar este tema. Bueno, pues esa razón de que no se había hecho una adaptación al español de lo que yo había escrito y bueno, siempre pensé que eso era como el broche final, ¿no? Hacerlo y que se quede ahí para los amigos. Lógicamente esto nunca se va a sacar a nivel comercial ni Claro. nada, pero queda para los amigos. La verdad que la letra es bellísima, la estaba escuchando con mucha atención, ¿no? Pero su timbre de voz es increíble. Y realmente, sí, es que es increíble. A mí en lo personal... ¿Cómo cambia, verdad? De Pero- la radio pero- así a cantar. Claro, pero más allá de que cambie el timbre de Sí. voz, o sea, toca fibras muy especiales, por lo menos en lo Sí. personal, ¿no? O sea, me ha conmovido muchísimo Sí. la música. Gracias. Bien, se queda un ratito más. Nosotros vamos a los auspicios del programa Sí. y nos gustaría que en el día de hoy nos dejara una reflexión final. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Eh? Así que vamos a los auspicios y vamos a...
Cuando te encuentres en tus horas bajas. Bueno, qué apropiado poder cerrar el programa con este regalo que nos ha hecho hoy. Y bueno, junto con este regalo también, Sebi, ¿qué te parece si lo dejamos a Ángel Luis acercarnos una reflexión final y ya con eso despedirnos en el día de hoy? Pues mi reflexión final debería ser un homenaje al nombre del programa. El portal es el nombre exacto para lo que estáis haciendo, porque es una puerta al infinito, una puerta a otra dimensión. Tu mismo nombre, Magal, le confiere pues un aspecto mágico a todo. Hay otra luz, otro horizonte detrás de esa puerta. Y en cierto modo, sin daros cuenta, estáis abriendo voluntades, abriendo conciencias y haciendo que todos vuestros radioyentes entiendan que hay algo más que esta realidad que perciben y que a veces les puede parecer pues que pudiera ser la única, que no hay alternativa, que no hay salida, que no hay solución. Y sí que la hay detrás de esta puerta, el portal. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te ahogará el dolor. Te llevaré a las cumbres más altas. Te mostraré el mar de la ilusión. El Portal es una realización de Mantra Producciones. En unión y gratitud, vivimos todos los que hacemos Mantra FM. Y sentimos el privilegio de ser parte de un grupo trabajando codo a codo en la transformación de la conciencia. 91.9 FM. Mantra FM 91.9